Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. El día de hoy presentamos la NIA 805, Consideraciones Especiales, Auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero, y la NIA 810, Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Somos el grupo D3 y a continuación los integrantes y el orden en el que expondremos. Sergio Rivera, Leslie Song, Carlos Schar, Ronnie Turnil. Comenzamos. 805. Consideraciones especiales. Auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero. ¿Cuál es el alcance de la norma? Trata de las consideraciones especiales para la aplicación de normas internacionales de auditoría a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero. El estado financiero o el elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero puede haber sido preparado de conformidad con un marco de información con fines generales o con fines específicos. ¿Cuál es el objetivo? Al aplicar la NIA en la auditoría de un solo estado financiero, de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero, es tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución de dicho encargo, la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero o sobre el elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. ¿Cuáles son los requerimientos? Consideraciones para la aceptación del encargo. La aplicación de la NIA requiere que el auditor cumpla con los requerimientos de ética aplicable, incluidos los relativos a la independencia, en relación con los encargos de auditoría de estados financieros y todas las NIAs aplicables a la auditoría, pero también se exige que el auditor cumpla con cada uno de los requerimientos de la NIA, salvo que, en las circunstancias de la auditoría, no sean aplicables en su totalidad. Aceptabilidad del marco de información financiera. Es responsabilidad del auditor considerar si dicho marco incluye todos los requerimientos del marco sobre el que se basa, que sean aplicables para la presentación de un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero que proporcione la información a revelar sea la adecuada. Forma de la opinión. En el caso de una auditoría en un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero, el auditor considerará si la forma prevista en la opinión es adecuada teniendo en cuenta las circunstancias. Cuando el auditor exprese una opinión no modificada sobre un conjunto completo de estados financieros preparados de conformidad con el marco de imagen fiel, podrá utilizar la frase que los estados financieros están presentados fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. O si utiliza también el marco de cumplimiento, entonces podrá manifestar que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. Las normas internacionales de auditoría están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros en su conjunto. Entonces, estas se aplicarán a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de estado financiero. Se adaptarán en la medida de las circunstancias o lo requerido. Consideraciones relativas a la información de la opinión y al informe. Si el auditor acepta un encargo para emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero y al mismo tiempo para auditar el conjunto completo de estados financieros, el auditor expresará una opinión por separado para cada encargo. Si el auditor concluye que la presentación del estado financiero o elemento de estado financiero no los distingue suficientemente del conjunto completo de estados financieros, el auditor solicitará a la dirección que rectifique la presentación. Opinión desfavorable, adversa, denegación o abstención de opinión en el informe de auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros. Si el auditor concluye que es necesario expresar una opinión desfavorable o denegar la opinión sobre el conjunto completo de estados financieros, esto, según la NIA 705, no permite que el auditor incluya en el mismo informe de auditoría en una opinión no modificada sobre un solo estado financiero
que forme parte de dichos estados financieros, ya que esto tendría una serie de contradicciones. Pero si el auditor evalúa y tiene suficientes elementos para expresar una opinión desfavorable sobre el conjunto completo de estados financieros y en el contexto de auditorías separados sobre un elemento específico de dichos estados financieros, el auditor considera, sin embargo, que resulta apropiado expresar una opinión no modificada sobre dicho elemento. Esto lo hará solamente si las disposiciones legales o reglamentarias no lo prohíben, si la opinión se expresa en un informe de auditoría que no se publica conjuntamente con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la denegación de la opinión, y el elemento específico no constituye una parte importante del conjunto completo de los estados financieros de la entidad. El auditor no expresará una opinión no modificada sobre un estado financiero que forme parte de un conjunto completo de estados financieros si ha expresado una opinión desfavorable o ha denegado la opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Buen día, licenciado, buenos días, compañeros. En esta oportunidad estamos hablando sobre la norma internacional de auditoría 810 revisada, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. El alcance de la norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor de conformidad con las normas internacionales de auditoría. El objetivo, como primer objetivo, es determinar si es adecuado aceptar el encargo de auditoría para informar sobre los estados financieros resumidos y si se le contrata para informar sobre unos estados financieros resumidos. Definiciones. Las definiciones podemos encontrar los criterios aplicados. Son los criterios que aplica la Dirección para la preparación de los estados financieros resumidos. Estados financieros auditados. Son los estados financieros auditados por el auditor de conformidad con la NIA y de los cuales derivan los estados financieros resumidos. Estados financieros resumidos. Es la información financiera histórica derivada de los estados financieros, pero que contiene menos detalle que los estados financieros. Requerimientos. Para la aceptación del encargo, el auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos, y antes de aceptar un encargo para informar sobre estos estados financieros resumidos, el auditor deberá determinar si los criterios aplicados son aceptables, y también deberá obtener el acuerdo de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad de preparar los estados financieros resumidos de conformidad con los criterios aplicados, poner los estados financieros auditados a disposición de los usuarios a quienes se destinan los estados financieros resumidos, e incluir en el informe de auditoría sobre estados financieros resumidos en cualquier documento que contenga dichos estados financieros resumidos y que se indique que el auditor ha emitido un informe sobre ellos. Naturaleza de los procedimientos. El auditor deberá realizar los siguientes procedimientos. Deberá evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros auditados. También deberá evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente los criterios aplicados. Deberá realizar una comparación de los estados financieros resumidos con la correspondiente información de los estados financieros auditados para determinar si concuerdan o si pueden ser recalculados a partir de la correspondiente información de los estados financieros auditados. Deberá evaluar si los estados financieros resumidos han sido preparados de conformidad con los criterios aplicados. Deberá evaluar, teniendo en cuenta la finalidad de los estados financieros resumidos, si contienen la información necesaria y si su nivel de agregación es adecuado, de forma que no induzcan a error en las circunstancias. Y también deberá evaluar si los estados financieros auditados están disponibles sin excesiva dificultad para usuarios a quienes se destinan los estados financieros resumidos. Forma de la opinión. Cuando el auditor concluya que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias
no establezcan otra cosa, utilizará alguna de las frases que se indican a continuación. Los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados de conformidad con los criterios aplicados. O los estados financieros resumidos adjuntos son un resumen fiel de los estados financieros auditados de conformidad con los criterios aplicados. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Voy a continuar con los requerimientos de la NIA 810. Mi nombre es Ronnie Turnil y podremos empezar con la información en documentos que contienen estados financieros resumidos. En este caso, debe ser un documento que contenga estados financieros resumidos y el informe de auditoría correspondiente. Esto se hará para determinar si no hay alguna incongruencia material entre la otra información y los estados financieros resumidos, de tal manera que el auditor discutirá la cuestión con la dirección si en caso hubieran algunas incorrecciones materiales o incongruencias materiales entre la otra información y los estados financieros resumidos. También podemos mencionar ciertos puntos importantes del informe de auditoría sobre estados financieros resumidos. El primero es de que debemos identificar que son estados financieros resumidos sobre los que el auditor informa. También debemos expresar de que esta información a revelar no contiene los requerimientos completos que exige el marco de información financiera aplicable, por lo tanto se debe hacer la salvedad. También debemos evaluar si existe la posibilidad de que hayan diferentes destinatarios, esto porque los informes a los estados financieros resumidos pueden llevar un destinatario y el informe de auditoría puede llevar otro destinatario, entonces se debe hacer la salvedad también. Y en caso de cuando los estados financieros resumidos no son congruentes con el informe de auditoría o los estados financieros auditados, el auditor puede utilizar y expresar una opinión desfavorable o adversa cuando la dirección se rehúse a realizar cambios que el auditor plantea. Para la restricción a la distribución o la utilización o advertencia a los lectores sobre la base contable, en ese caso será cuando se emitan los estados financieros auditados preparados con fines específicos, ya que no podrán ser de utilidad para todos los usuarios porque tendrán alguna limitación en la información a revelar. También podemos mencionar a la asociación del auditor con algún documento que la entidad prevé revelar. Y en este caso pues son sobre los estados financieros resumidos. El auditor solicitará a la dirección que incluya en el documento el informe de auditoría, ya que en este caso pues se garantiza la opinión del auditor con respecto a los estados financieros en su totalidad. Y de lo contrario pues el auditor deberá determinar y adoptar las medidas adecuadas para evitar asociar de modo inadecuado al auditor con respecto a dicho documento que puede de alguna manera de presentar incorrecciones materiales o incongruencias materiales que pueda perjudicar a la información que los usuarios esperan obtener. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.